En la siguiente transmisión vamos a revisar en profundidad los orígenes del método global. Tenemos que aprender desde dónde viene este método para conocerlo e interpretarlo en mayor profundidad. Les quiero contar que el método global se remonta a finales del siglo XIX, a comienzos ya del siglo XX, en un periodo donde comienza la Primera Guerra Mundial. Vamos a situar a este método en el contexto europeo, precisamente alrededor de Francia y Bélgica. Y ustedes se preguntarán por qué se sitúa en este contexto. Bien, porque el creador del método global, que a continuación vamos a descubrir quién es de esta zona, específicamente de Bélgica. Sin entrar en mayor detalle y esperando que ustedes comprendan por qué el método global se contextualiza precisamente en el Europa del periodo al principio de la Primera Guerra Mundial, vamos a tener que entender de que es un periodo donde los gobiernos, los reinados, los diferentes estados están con la idea de generar mayor obligatoriedad y masividad escolar a la población. Este es un periodo interesante de analizar, ya que se pretende de que los gobiernos puedan entregar la alfabetización mucho más y mejor a toda la población, es decir, mejorar la calidad de la educación y traspasar la educación a más al contexto social, es decir, hacer llegar mucho más allá la educación de la época, que en ese entonces, antes de este periodo, estaba limitada a la población con más recursos, por ejemplo, a la población que tenía el mayor poder adquisitivo en la época, y también a los gobernantes, a los militares, por ejemplo, de la época. Recuerden que es un periodo que se caracteriza por el tema bélico, por conflictos. Entonces se pretende alfabetizar más y mejor. Entonces, al ver de que hay diferentes alumnos, que comienzan a llegar muchos más estudiantes de diferentes periferias, de diferentes zonas, se pretende entonces vincular la enseñanza a este contexto, al contexto social, hacerla mucho más social de lo que era antes, que era limitada a un grupo elite de la población. Ahí también surgen dificultades, porque cuando tenemos una masividad en la educación, tienen que haber mejores métodos o métodos más diversificados, ¿cierto? Que puedan responder a esta diversidad de estilos de aprendizaje o de nivelar mucho más a los estudiantes que van llegando. Porque si hay algunos estudiantes que ya están en el sistema y responden bien, ¿cómo vamos a hacer para que la mayor parte de los estudiantes que va a llegar de la periferia pueda acceder también a la educación y en igualdad de oportunidades? Surge entonces, luego de este periodo, movimientos llamados la educación nueva o la escuela nueva, que tiene relación con brindar mayores oportunidades a los estudiantes de la periferia, es decir, aquellos estudiantes que nunca habían tenido acceso a la educación primaria, nunca habían aprendido a leer, a escribir, a desarrollar el cálculo. Entonces estos movimientos son mucho más progresistas para la época y comienzan entonces a representar todas estas metodologías que en la cual se incluye el método global. Se desarrollan entonces replanteamientos que van a ser interesantes en cuanto a la metodología que se va a utilizar con los diferentes estudiantes. Recuerden que antes de esta época los métodos que se utilizaban eran completamente conductistas, es decir, el profesor de la época pasaba contenidos a sus estudiantes, pero no permitía que ellos pudieran construir o criticar o tener un pensamiento crítico de lo que estaban aprendiendo. Más bien, los estudiantes eh, respondían a lo que el profesor les decía o hacían lo que el profesor les indicaba. En decir, creían en las teorías que se formulaban y que venían de corrientes anteriores al siglo XIX. Es por eso que este educación nueva o la escuela nueva viene a proponer una educación mucho más constructivista, ¿cierto? Y desde ahí donde surge el método globalizador. Método globalizador porque va a globalizar la enseñanza. Va a hacer que la enseñanza se pueda observar desde una perspectiva global.
y que se puede ir descomponiendo en partes, en diferentes asignaturas. Se va a incorporar aquí la educación artística, la expresión corporal, etcétera, y no se va a limitar la enseñanza necesariamente a las eh, ciencias humanas y ciencias matemáticas. Va a haber una diversificación de la enseñanza. Surge entonces el método globalizador, que posteriormente se va a adaptar a la lectoescritura inicial. Ovid de Crowley, profesor, psicólogo y médico de origen belga, es a quien se le atribuye el origen del método global y su posterior difusión en la Europa del siglo XIX. Este médico, psicólogo y profesor, como yo había dicho, tuvo bastante influencia porque trabajó en la época con estudiantes que tenían discapacidad intelectual. Es decir, él utilizó a estos estudiantes para poder aplicar esta metodología global y viendo que dio resultados en el tema de la lectura, en el tema del aprendizaje de la historia, de la ciencia y las matemáticas, incorporó entonces el método a la enseñanza tradicional. Y por supuesto tuvo bastantes críticas, no fue fácil para la época aceptar este tipo de metodología, porque fue cuestionada por la escuela antigua, pero sí fue amparada por la escuela nueva, como yo les había mencionado, un movimiento que se dedicó a globalizar la enseñanza de la época. ¿Qué nos va a decir de Crowley o qué nos deja de Crowley respecto al método global? Él nos va a decir de que desde el punto de vista del estudiante o de la persona o del aprendiz, esta percepción que él va a desarrollar del entorno, del mundo, que la persona va a observar, que va a ir mirando, va observando de su entorno a una edad inicial, se obtiene de un carácter globalizador y que la experiencia que él obtiene la ve desde un punto de vista global y no lo ve desde el punto de vista de los detalles o reduccionista, como habíamos visto la comparación entre la visión reduccionista y la visión holística. Es decir, la percepción de los niños es una percepción global, donde no ponen atención a los detalles de las cosas, sino que prestan atención al conjunto de las cosas, a lo global, a lo que comprende todo el conjunto. Ovid de Crowley en la época también cuestiona entonces la enseñanza tradicional que había en la época, y esta enseñanza era mucho más conductista que constructivista, e iba desde una enseñanza que se enseñaba desde las partes hacia el todo. Por ejemplo, se enseñaba la lectura a través del método alfabético, es decir, se pasaba cada una de las letras, después las sílabas, las palabras y las oraciones hasta componer el texto escrito. Ovid de Crowley criticaba esta enseñanza ya que la consideraba muy conductista y era una enseñanza que se le imponía al estudiante, por ejemplo, para conocer las diferentes letras o el alfabeto, que no le permitía poder desarrollar su creatividad, por ejemplo, o proponer algunas palabras o algunos conceptos que él quisiera aprender mucho más rápido o que le llamaban la atención, sino que él estaba destinado a seguir la secuencia del alfabeto hasta poder memorizarlo y poder incorporarlo a su cognición. Él consideraba que este método era corría en desventaja para aquellas personas que tenían dificultades en el aprendizaje, por ejemplo, los niños que tenían discapacidades intelectuales. Es por eso que muchos padres en la época le confiaron a Ovid de Crowley, ojo, padres que quedaron al margen del sistema tradicional de enseñanza en la Bélgica antigua, quedaron al margen de la enseñanza de sus hijos, entonces los niños tuvieron que quedarse en casa, conocieron los padres a este médico profesor de origen belga en Bélgica y le dejaron a sus hijos para que él pudiese alfabetizarlos y enseñarles los contenidos. Y esto fue muy enriquecedor tanto para las familias como para el profesor, ya que él fue experimentando con esta metodología global, lo que le permitió llegar a conclusiones y comprobar su hipótesis que se relacionan con la posibilidad, la posibilidad de poder generar aprendizajes significativos en los estudiantes a través de la metodología global. Como de Crowley observa que la enseñanza tradicional va desde las partes hacia el todo y que es una enseñanza conductista prácticamente,
y poco creativa, y que deja al estudiante situado en un punto donde él no puede moverse, no puede ir más allá, no puede proponer y no desarrollar su pensamiento crítico. Él propone una enseñanza innovadora para la época que va a ir desde el todo hacia las partes, partiendo por lo global, basándose en esta percepción del mundo que tienen los niños, que se obtiene a través de la globalidad, la percepción globalizadora. Con lo que De Crowley propone entonces va a romper con esa rigidez, vamos a llamar rigidez del sistema tradicional de enseñanza, porque no permite el desarrollo del pensamiento, no permite la innovación, la creatividad, el pensamiento divergente en los alumnos. Más bien se transforma en una enseñanza memorística, ¿cierto? Entonces va a romper con la rigidez del sistema de enseñanza y va a proponer este nuevo método globalizador que va a llamar la atención de los padres que tienen hijos con discapacidad intelectual. Es entonces donde él propone a través de tres principios fundamentales que van a ser también principios articuladores del método global, que van a determinar entonces el trazado de las diferentes actividades, las diferentes sesiones de aprendizaje y la evaluación también. Estos tres principios entonces van a ser la observación, que la enseñanza de cualquier contenido, no necesariamente de la lectura, va a requerir en primer lugar de la observación, del aspecto de observación, de la capacidad del estudiante de observar su entorno, de observar y sacar conclusiones de su entorno, en primer lugar, lo que le va a permitir incorporar el lenguaje, el lenguaje y diferentes conceptos que van a ir determinando también su proceso de enseñanza-aprendizaje. También hay otro principio articulador que él propone en este método, es la imitación. Es decir, la capacidad de transformar estos conceptos que él observa y capaz de incorporarlo en la cognición imitando a través del desarrollo de la expresión corporal, a través de la transferencia hacia el papel, hacia la pintura o hacia el modelado. Es por eso que el método global no necesariamente trabaja con el lápiz y el papel, sino que no se limita necesariamente al cuaderno, a la hoja, al lápiz, a los libros, sino que va mucho más allá. Es fundamental entonces, según De Crowley, la imitación y la expresión, es decir, la capacidad de lo que yo observo del entorno, lo puedo incorporar en mi cognición, puedo imitar eso de alguna forma y puedo expresarlo nuevamente hacia los demás. Desde esa perspectiva, entonces va a ser mucho más fácil para los niños aprender contenidos y no necesariamente lo van a memorizar, sino que ya lo están incorporando en su cognición. Van a estar trabajando sus funciones ejecutivas, por ejemplo, sus diferentes procesos cognitivos. Entonces va a ser muy importante esto, la observación, la imitación y la expresión. Y ustedes se darán cuenta que alrededor del curso y sobre todo en las diferentes etapas del método global se trabajan tanto la observación, la imitación como la expresión corporal o la expresión propiamente tal. Entonces, resumiendo, vamos a determinar entonces que el método global proviene de Europa. Vamos a responsabilizar a Ovid de Crowley del método global, del desarrollo del método global. Él propone entonces una enseñanza globalizadora y se basa en que los niños observan el entorno a través del principio fundamental del método global, que ven la realidad en determinada edad, después lo vamos a analizar, desde una perspectiva global, centrándose en lo global y no en los detalles. Y él entonces propone este sistema que va desde el todo hacia las partes, que parte desde lo global y va hacia lo específico. También incorporando los principios articuladores que habíamos mencionado, la observación, la imitación de eso que se observa, que se añade, que despierta la curiosidad, y la expresión de eso mismo. Esto entonces va a romper con la rigidez del sistema tradicional y va a hacer que los estudiantes puedan desarrollar un pensamiento mucho más superior, un pensamiento crítico mucho más concreto y que puedan incorporar mejores aprendizajes en su proceso de enseñanza.